Un padre cuidó de su hija paralítica durante 25 años, hasta que un día, al notar algo extraño, decidió poner cámaras en su casa. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Javier se despertó de repente con el sonido del despertador. Al sentarse en la cama, escuchó sus huesos crujir, recordándole que ya tenía 65 años. A pesar de su edad, no dejaba que eso lo detuviera. Después de arreglarse y lavarse la cara, fue al cuarto de al lado para despertar a su hija, Lucía, de 35 años. Lucía no puede mover las piernas desde que sufrió un accidente muy grave a los 10 años. Javier ha cuidado de ella con mucho cariño desde ese día. Javier llamó a Lucía suavemente, moviendo su hombro con delicadeza. Ella murmuró un poco y abrió los ojos lentamente, con una expresión infantil en su rostro, como si todavía tuviera 10 años. Javier ayudó a Lucía a sentarse en su silla de ruedas, que estaba al lado de la cama, y la llevó al baño. Después de ayudarla a asearse y vestirse, la llevó a la cocina para desayunar juntos. Javier había establecido una rutina cuidadosa para cuidar de Lucía a lo largo de los años. Sabía cómo moverla sin lastimarla y cómo alimentarla con paciencia, dándole la comida en la boca con una cuchara. Mientras desayunaban, Javier notó algo diferente, un brillo en los ojos de Lucía, como si quisiera sonreír. De repente, vio que los dedos del pie de Lucía se movían levemente debajo de la mesa. Era un movimiento pequeño, pero Javier estaba seguro de lo que vio. Después del desayuno, Javier llevó a Lucía afuera para que tomara un poco de sol matutino, algo que hacían todos los días. Les gustaba pasear por el jardín y respirar aire fresco. Pero ese día, Javier se mantuvo atento, buscando más señales extrañas en Lucía. Vio que los dedos de la mano de Lucía se movían un poco y un ligero cambio en la forma en que se sentaba, casi imperceptible. Esa noche, después de acostar a Lucía, Javier se quedó despierto, pensando. Comenzó a preguntarse si era posible que Lucía no estuviera realmente paralizada. ¿Acaso había estado fingiendo todo este tiempo? Javier se reprendió por pensar así, pero la duda ya estaba en su cabeza. Javier se levantó temprano, como hacía todos los días, a pesar de sentir el peso de sus 65 años y los dolores comunes de la edad. Pero los dolores del cuerpo no eran nada comparados con la tristeza que sentía por dentro. Javier vivía solo con su hija Lucía desde que un accidente de coche se llevó la vida de su esposa y de otra hija. Desde ese accidente, Javier se había dedicado por completo a cuidar de Lucía, que había sufrido heridas graves. Javier no podía dejar de pensar en lo que había visto en las grabaciones. Los movimientos de Lucía lo tenían desconcertado y lleno de preguntas. Aunque los médicos le habían dicho que su hija nunca volvería a caminar debido a las lesiones graves en sus piernas, Javier no podía ignorar lo que había presenciado. Había pasado muchos años cuidando de Lucía desde el accidente, cuando los médicos realizaron numerosos exámenes y confirmaron que ella no podría volver a moverse por sí misma. Javier nunca dudó de sus diagnósticos, pero algo en su interior le decía que debía estar atento, pues algo parecía extraño. Javier se dirigió al cuarto de Lucía para comenzar otro día cuidando de ella, pero ese día no sería como los demás. Javier conocía muy bien a su hija y sabía interpretar cada mirada y gesto suyo. Por eso, cuando vio un brillo diferente en sus ojos y un leve movimiento en los dedos de sus pies, supo que algo importante estaba sucediendo. Javier sintió el suelo frío de cerámica bajo sus pies mientras se dirigía al baño para hacer su higiene matutina. Se movía despacio, sintiendo el peso de los años. Después, fue al cuarto de Lucía para despertarla y comenzar el largo proceso de levantarla, bañarla y vestirla, una rutina que había seguido durante muchos años. «Buenos días, Lucía», dijo Javier, tratando de sonar alegre mientras abría las cortinas para que entrara la luz. Lucía gimió, protegiendo sus ojos de la claridad. Su cabello estaba desordenado y el cuarto olía mal por las sábanas sucias. Javier suspiró, la colocó en la silla de ruedas y la llevó al baño. Allí, la desvistió con cuidado, intentando no mirar demasiado el cuerpo frágil y lastimado de su hija, y la puso bajo la ducha. Lucía gimió cuando el agua caliente tocó su piel. «No llores, ya casi terminamos», la tranquilizó Javier. Después de enjuagarla, Javier peinó su cabello con delicadeza, fruto de años de práctica. Lucía tenía una mirada distante y murmuraba palabras que Javier no entendía. La volvió a colocar en la silla y la llevó a la cocina, donde la alimentó con cuidado, limpiando su boca cuando era necesario. Era una rutina hecha con amor,
pero las dudas crecían dentro de Javier. Después de dejar a Lucía viendo la televisión en la sala, Javier fue a su cuarto y sacó algunas cajas antiguas llenas de fotos, recortes de periódico y artículos sobre el accidente que ocurrió hace 25 años. Quería encontrar algo que pudiera confirmar o aliviar sus sospechas. Ver las fotos de su esposa y su hija fallecidas le trajo mucha tristeza. Entre los recuerdos, encontró el recorte del periódico del accidente, un coche chocando contra un camión, con su esposa al volante y Lucía en el asiento trasero, quien sobrevivió pero quedó paralizada. Reviviendo el dolor de aquellos momentos en el hospital y las lágrimas de Lucía, Javier se preguntó por qué dudaba ahora, después de tanto tiempo. Tal vez solo fuera cansancio. Guardó todo y fue a almorzar con Lucía, alimentándola como siempre hacía. Después la llevó de nuevo a su silla de ruedas y la acomodó en la cama para descansar y se fue a acostar también, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Después de una siesta que duró hasta la tarde, Javier fue al cuarto de Lucía y se asustó al no encontrarla allí. La silla de ruedas también había desaparecido. Sin aliento, corrió por la casa llamándola, hasta que finalmente la encontró en el jardín, sentada y mirando las plantas. «Lucía, ¿qué haces aquí?», preguntó Javier, nervioso. Lucía se sobresaltó con la pregunta, mirando confundida a Javier y tratando de decir algo que no tenía sentido. Javier se dio cuenta de que Lucía no parecía preocupada por estar fuera de la cama. Después de calmarse un poco, Javier llevó a Lucía dentro sin decir nada y la colocó frente al televisor, donde se quedó por el resto del día. Javier pasó la noche en vela, inquieto por lo que había sucedido. No podía dejar de pensar que quizás Lucía se había asustado al ser descubierta. ¿Será que Lucía había estado fingiendo su condición todo este tiempo? ¿Cómo podría Javier sacar esa duda de su cabeza? A la mañana siguiente, Javier tomó una decisión. Dejó a Lucía con la enfermera que venía a ayudar algunas veces por semana y salió a hacer compras. Compró pequeñas cámaras ocultas que podría colocar por la casa para observar a Lucía cuando no estuviera cerca. Javier se sentía mal por desconfiar de su hija, pero necesitaba saber la verdad. Esa noche, con Lucía ya dormida, instaló las cámaras ocultas apuntando hacia los principales lugares de la casa y las conectó a una tableta en su habitación, así podría ver todo sin que Lucía se diera cuenta. Javier se fue a dormir ansioso, esperando descubrir lo que tanto quería saber. A la mañana siguiente, Javier se despertó inquieto y fue directamente a revisar la tableta. Miró rápidamente las grabaciones de la noche y no vio nada extraño. Lucía estaba inmóvil en la cama, como siempre. Javier se calmó un poco, pensando que tal vez estaba siendo paranoico. Después del desayuno, fue a despertar a Lucía, que estaba acostada mirando al techo. «Buenos días, Lucía, es hora de levantarse», dijo Javier, abriendo las cortinas. Lucía parpadeó, confundida por la luz, y murmuró algunas palabras. Javier la ayudó a sentarse en la silla de ruedas y la llevó al baño para lavarse. No vio nada diferente mientras bañaba y vestía a Lucía, que parecía tan pasiva y distante como siempre. Después del baño, la llevó a la cocina, le dio el desayuno, y tras limpiarle la boca, la puso frente al televisor. Javier volvió a su habitación para revisar las cámaras, sintiéndose un poco tonto por desconfiar de su propia hija, pero necesitaba estar seguro. Para su sorpresa, las cámaras mostraron algo increíble. Justo después de que Javier saliera, Lucía dejó de murmurar, y su rostro cambió a una expresión clara y consciente. Con esfuerzo, logró levantarse y caminó hasta el baño, tocando su rostro y cabello en el espejo, como si se estuviera evaluando. Luego, volvió a la silla de ruedas y retomó la expresión distante justo a tiempo antes de que Javier regresara. Javier quedó impactado y confundido, sus sospechas eran reales. Lucía había fingido todo este tiempo, pero ¿por qué? ¿Desde cuándo sucedía esto? ¿Había fingido la parálisis desde el accidente o eso comenzó después? Javier estaba consumido por la ira, la confusión y la tristeza. Pensó en encender un cigarrillo para calmarse, aunque había dejado de fumar hacía años. Necesitaba más pruebas antes de confrontar a Lucía. Pasó el día observando la tableta, viendo a Lucía hacer cosas que supuestamente no podía, como estirar las piernas, ponerse de pie cerca de la nevera y apoyarse en los muebles para caminar. Javier no podía creer que había pasado 25 años cuidando de Lucía, pensando que no podía caminar, cuando en realidad sí podía. Se sentía engañado y empezó a preguntarse si Lucía se había reído de él todo este tiempo.
Esa noche, después de acostar a Lucía, Javier permaneció despierto, inquieto, pensando en qué hacer. Parte de él quería confrontarla de inmediato y pedir una explicación, pero su lado racional le aconsejaba ser cauteloso y reunir más pruebas antes de cualquier confrontación. Incluso pensó en hablar con un abogado. A la mañana siguiente, la ira de Javier se había desvanecido, dando lugar a la tristeza. Se preguntaba cómo habían llegado a este punto, cómo su hija había cambiado tanto al punto de mantener una mentira tan grande por tanto tiempo. Recordaba a Lucía de pequeña, sonriente y llena de energía. ¿Qué había hecho que la niña inocente se transformara en esta mujer que mentía? Javier decidió cambiar su enfoque. En lugar de buscar más mentiras, intentaría entender qué había llevado a Lucía a fingir su condición. Ese día, trató a Lucía con más cariño, intentando ver más allá de la falsa incapacidad. Durante el almuerzo, intentó hablar con Lucía, preguntándole cómo se sentía y si necesitaba algo. Lucía solo murmuraba sin sentido, pero Javier creyó ver tristeza en sus ojos. Después del almuerzo, en lugar de ponerla frente al televisor, Javier llevó a Lucía fuera para tomar un poco de sol juntos. Le contó historias de cuando Lucía era niña, de los juegos que hacían y de su risa contagiosa. Habló de su madre y de cuánto amaba a Lucía. Ella no dijo nada, pero una lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, Javier acostó a Lucía con cuidado, la arropó suavemente y apagó la luz. Dejó la tableta encendida, pero ya no estaba interesado en las grabaciones. Lo que quería era reconectarse con Lucía. En los días siguientes, Javier dedicó más tiempo a estar con Lucía, llevándola a pasear al parque, leyendo historias infantiles y mostrando fotos antiguas. Notó que Lucía estaba más presente y activa. Un día, mientras miraban un álbum de fotos, Lucía tocó una foto de ambos y murmuró: «Mamá, papá». Javier se emocionó, era la primera vez que Lucía decía algo coherente en años. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Lucía y dijo: «Te quiero». En ese momento, Javier se dio cuenta de que lo más importante no era exponer la mentira, sino reconstruir la relación con su hija. Con el tiempo, sabía que Lucía se abriría y contaría la verdad sobre la supuesta parálisis, pero eso podía esperar. Por ahora, solo quería disfrutar de la compañía de su hija. Por primera vez en años, Javier sentía esperanza. Las semanas pasaban y la conexión entre Javier y Lucía crecía lentamente, pero de forma constante. Lucía estaba cada vez más comunicativa y expresiva en la presencia de su padre, e incluso empezó a hablar algunas palabras nuevamente. Javier dejó de revisar las grabaciones de las cámaras ocultas, considerando que no era correcto espiar a Lucía de esa manera. Quería reconstruir la confianza entre ellos, así que comenzó a interactuar más directamente con ella, sin necesidad de cámaras. Una mañana, después del desayuno, Javier llevó a Lucía al patio para disfrutar del sol de primavera. El cielo estaba despejado y los pájaros cantaban. «Qué día tan bonito, ¿verdad, hija?», dijo Javier. Lucía abrió los ojos y murmuró algo que Javier no entendió. Sabía que la recuperación de ella llevaría tiempo y que debía tener paciencia. Cuando regresaron al interior, al pasar por el espejo, Lucía miró su reflejo y pareció más atenta. «Estás estupenda, Lucía», dijo Javier, tratando de animarla, y mencionó cómo su cabello seguía siendo rebelde como en la infancia. Lucía lo miró y le dio una pequeña sonrisa, emocionando a Javier. Después del almuerzo, Javier estaba llevando a Lucía al cuarto para que descansara, pero ella le agarró el brazo y dijo: «Papá», con una voz débil. Javier se emocionó mucho, ya que hacía años que ella no lo llamaba así. «¿Qué pasa, hija?», preguntó. Lucía señaló hacia la ventana, queriendo volver al jardín. Javier la llevó afuera, cerca de los rosales, y le dijo que lo llamara si necesitaba algo antes de ir a colgar la ropa en el tendedero. De repente, Javier oyó un ruido proveniente del patio y corrió, temiendo que Lucía se hubiera caído, pero lo que vio lo sorprendió. Lucía estaba de pie, apoyada en la pared, con la silla de ruedas caída a su lado. Parecía que había intentado caminar y tropezó. Al ver a Javier, Lucía se asustó. «Hija, ¿puedes caminar?», preguntó Javier, incrédulo. Lucía no respondió, sus piernas temblaban por el esfuerzo de mantenerse de pie. Lucía cayó al suelo y Javier corrió para ayudarla a sentarse. Lucía evitaba mirar a sus ojos y su labio temblaba. «No te preocupes,
No estoy enojado, la tranquilizó Javier. Pero necesito que me expliques qué está pasando. Lucía negó con la cabeza, rehusándose a mirarlo. Por favor, Lucía, sé que me mentiste sobre tu parálisis todos estos años. Necesito entender por qué. Lucía entonces comenzó a llorar, y Javier la consoló abrazándola como cuando era más joven. Después de calmarse, Lucía pidió disculpas y comenzó a contar su historia. Dijo que después del accidente que mató a su madre, despertó en el hospital sin poder moverse. Los médicos dijeron que podría mejorar, pero los meses pasaban sin progreso. Lucía se deprimió por estar tan limitada y odiaba la lástima que las otras personas sentían por ella. Un día, descubrió que podía mover los dedos de los pies, y en secreto, comenzó a entrenar sus piernas hasta conseguir ponerse de pie y caminar un poco. Pero ser parapléjica ya se había convertido en parte de quien era, atrayendo atención y evitando la escuela y la socialización. Incluso después de recibir el alta, Lucía continuó fingiendo la discapacidad. La mentira comenzó como algo temporal, pero se convirtió en algo permanente. Se sentía culpable por engañar a Javier, pero tenía miedo de contar la verdad. Javier escuchó, impactado. Cuando Lucía terminó, le dijo que debería haber contado antes, pero que lo importante era que ahora él sabía la verdad y la ayudaría. Lucía lloró de alivio y lo abrazó fuerte. Javier la consoló, prometiendo superar juntos esa situación. Esa noche, después de cenar, conversaron más. Javier reafirmó su amor y comprensión, sin resentimientos. Lucía compartió más sobre sus miedos y frustraciones. Javier prometió concertar una cita con una psicóloga y un fisioterapeuta para ayudar a Lucía a recuperar la fuerza y estabilidad en las piernas. Al día siguiente, Javier programó una cita con la doctora Alicia, una psicóloga renombrada, para la tarde, y organizó sesiones de fisioterapia 3 veces por semana para Lucía, con un terapeuta especializado en rehabilitación. Lucía mostró nerviosismo cuando le informaron sobre las consultas, pero aceptó asistir. Después del desayuno, Javier y Lucía conversaron bastante. Javier entendió el miedo de Lucía ante este gran cambio, pero enfatizó que era esencial ser fuerte y dedicada para superar las mentiras y limitaciones que Lucía había creado para sí misma. Decir la verdad fue el paso más difícil, le dijo Javier. Ahora estoy aquí para apoyarte en todo. No estás sola. Lucía, emocionada, agradeció y expresó su deseo de cambiar. Quiero intentarlo, ya no aguanto más vivir escondida, dijo. Fue un momento significativo para Lucía, saliendo por primera vez sin necesidad de fingir. Con las manos temblando de ansiedad y emoción, Javier la tranquilizó y la ayudó a acomodarse en el coche, asegurándole que la doctora Ángela era muy comprensiva. Durante el trayecto, Lucía observaba el mundo exterior, maravillada como si fuera un nuevo descubrimiento. Al llegar a la consulta, fueron recibidos por la doctora Ángela, quien los hizo sentir como en casa. Tenía una actitud amable y acogedora. Un placer conocerte, Lucía, dijo. Aquí puedes sentirte segura para hablar. Lucía se sentó aún tímida, pero la sonrisa de la psicóloga la hizo sentirse más cómoda. La doctora Ángela explicó que el espacio era seguro y sin juicios, un lugar donde Lucía podía compartir sus sentimientos abiertamente. Aquí podemos hablar sobre cualquier cosa que estés sintiendo, ¿está bien?, preguntó la doctora Ángela, y Lucía, sintiéndose más a gusto, asintió. La doctora Ángela se convirtió en una fuente de confianza de inmediato durante la larga sesión de casi 2 horas. Lucía compartió sus sentimientos de vergüenza, miedo e inseguridad, explicando cómo estos sentimientos la llevaron a fingir su discapacidad y cómo eso creó un ciclo difícil de romper. La psicóloga escuchó atentamente, hizo preguntas relevantes y enfatizó que, a pesar de los errores, era esencial no ser demasiado autocrítica en ese momento. Ahora era el momento de sanar y redescubrirse. Javier también participó, recibiendo orientación sobre cómo apoyar a Lucía sin presionarla demasiado. Prometió su apoyo incondicional. Al final, la doctora Ángela elogió el progreso que habían hecho al abrirse y combinaron consultas semanales. Lucía se sintió renovada después de la conversación. No fue tan difícil como pensé, dijo. Javier asintió, sintiéndose esperanzado por primera vez en mucho tiempo. Después de almorzar, fueron a la primera sesión de fisioterapia con Marcelo. El consultorio tenía varios equipos para ayudar en el ejercicio de cada parte del cuerpo. Marcelo, el fisioterapeuta,
Era un hombre fuerte y enérgico pero muy amigable. Hizo un examen completo a Lucía, notando atrofia muscular debido a la falta de uso, pero nada que no pudiera mejorarse con entrenamiento. Comenzaron con ejercicios ligeros de estiramiento y fortalecimiento. Lucía se cansaba rápido, pero Marcelo era paciente, enseñándole ejercicios para hacer en casa también. Javier observaba orgulloso el esfuerzo de Lucía. Marcelo sugirió aumentar la ingesta de proteínas para ayudar en el desarrollo muscular. Al final de la sesión, Lucía estaba cansada pero motivada. Después de la consulta, al regresar a casa, Lucía estaba emocionada, contándole a su padre sobre los ejercicios. El terapeuta dijo que pronto podré estar de pie sin temblar y tal vez incluso comenzar a caminar un poco, le dijo a Javier, quien estaba muy feliz de ver a su hija tan motivada. Sabían que la jornada sería larga, pero estaban en el camino correcto. Esa noche, Lucía se durmió temprano, exhausta. Javier llamó a la señora Rosalia, una enfermera que había ayudado en el pasado, para informarle que ya no necesitarían sus servicios. Ella quedó sorprendida con la noticia, pero aceptó la decisión. Para Javier, era hora de que Lucía se volviera más independiente, dejando atrás otra parte del pasado. En los días siguientes, Lucía mostró avances, logrando estar de pie y dar algunos pasos. La psicóloga también notó mejoras en el estado de ánimo y la autoestima de Lucía. Sin embargo, hubo momentos de frustración. Después de una sesión de fisioterapia desafiante, Lucía volvió a casa irritada y se encerró en su cuarto. Al día siguiente, Javier, preocupado, encontró el cuarto de Lucía vacío. Después de buscar por toda parte, llamó a la policía. La policía inició la búsqueda y Javier pasó la noche ansioso. Afortunadamente, Lucía fue encontrada desorientada pero segura cerca de una plaza. Al reunirse, Lucía pidió disculpas por haberse ido. Javier la abrazó, aliviado. No te preocupes, resolveremos todo juntos, le dijo. Javier se dio cuenta de que necesitaba ayudar a Lucía a ganar más confianza y autonomía. La llevó a lugares públicos para ayudarla a acostumbrarse al entorno exterior y a manejar mejor sus emociones. Poco a poco, Lucía comenzó a sentirse más cómoda en presencia de otras personas y a gestionar mejor sus emociones. La doctora Ángela ayudó a Lucía a ver que las recaídas eran parte de la recuperación. Ella prometió apoyar a Lucía siempre, lo que le dio mucha seguridad. A medida que Lucía se adaptaba a su nueva situación, Javier compró una silla de ruedas más pequeña para facilitar sus paseos al aire libre, lo que ayudó mucho en su recuperación. Los avances en la fisioterapia con Marcelo, introduciendo pesas y bandas elásticas, fueron impresionantes. Lucía ya podía estar de pie y caminar con un andador. Marcelo, viendo el progreso, sugirió que Lucía intentara caminar sola. Javier, emocionado, compartió la idea con Lucía, quien, aunque nerviosa, aceptó el desafío. En la sala con espacio para caminar, Javier sostuvo las manos de Lucía, animándola. Lucía, respirando hondo, dio sus primeros pasos con la ayuda de su padre. Poco a poco, fue ganando confianza hasta que soltó las manos de Javier y caminó sola por la sala. Fue un momento de mucha emoción y lágrimas para ambos, celebrando un hito importante. Con el tiempo, Lucía se volvió más independiente, caminando por la casa y el jardín sin ayuda. Javier todavía la acompañaba en las terapias, pero Lucía ya hacía muchas cosas sola. Un día, mientras tomaban té, Lucía le dijo a Javier que quería vivir sola. Javier se sorprendió por la declaración repentina. «Aún te estás recuperando y necesitas apoyo», argumentó Javier, pero Lucía estaba decidida. «Necesito intentar vivir por mí misma ahora que puedo. No quiero depender siempre de ti», dijo Lucía, mostrando su deseo de comenzar una nueva fase de independencia. Javier sostuvo delicadamente la mano de Lucía, mirándola con una mezcla de amor paternal y admiración. «Lucía, nunca has sido ni serás una carga para mí. Estoy aquí para apoyarte todo el tiempo que necesites, pero si sientes que estás lista para seguir tu propio camino, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo». «Estoy increíblemente orgulloso de ti», dijo Javier con la voz emocionada. Se abrazaron, un abrazo lleno de amor y apoyo incondicional. Javier sentía una mezcla de orgullo por la determinación de Lucía y una punzada de tristeza por la perspectiva de verla partir después de años de luchas y logros juntos. La idea de no compartir el día a día pesaba en su corazón. Sin embargo, comprendía que era esencial permitir que Lucía siguiera su propio camino y viviera su vida plenamente.
Con el paso de los años, Lucía realmente se transformó en un pájaro libre, como Javier solía decir. Lucía encontró a alguien especial, se comprometió y estaba construyendo su propia historia llena de amor e independencia. En una noche particularmente tranquila, Javier tuvo un sueño vívido con su esposa fallecida. En el sueño, ella lo abrazaba con ternura, sonriendo con ese mirar lleno de gratitud y amor que él recordaba tan bien. Ella le agradecía por todo lo que había hecho, expresando su orgullo por la fuerza y dedicación de Javier como padre. Este sueño le trajo a Javier una sensación de paz y cierre, como si recibiera la aprobación que siempre había buscado, un signo de que, a pesar de los desafíos e incertidumbres, él había seguido el camino correcto al criar a Lucía con tanto amor y dedicación. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que dejes un me gusta, te suscribas al canal y no olvides dejar tu opinión sobre lo que piensas de la historia aquí abajo. Gracias por acompañarnos, hasta el próximo vídeo.